Hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente les habla Gerardo Ávila del grupo Metafísico Valencia, trayendo con ustedes hoy a continuación referente al estudio, a la comunicación de las metaconsideraciones, ¿okay? En su segunda parte que hemos estado tratando con este grupo de Metafísica Valencia. Entonces, tenemos las metaconsideraciones, cual, como hemos conversado, es el libro de Rubén Cedeño, donde están contenidas todas las asuntos, consideraciones, o es como el manual de procedimientos para poder llevarse adecuadamente dentro de esta enseñanza interna, donde se exponen pues los diferentes roles que existen dentro de un grupo, que ya lo vamos a ver en una de las diapositivas. Igual que la interrelación que debe haber, cómo se debe dar, y tomando en cuenta que estos son los procedimientos que sirven como una guía de acción para el buen proceder dentro de estas actividades. ¿Ok? Ya teniendo, como les hablo, el rol de facilitador, el rol de estudiante o participante, en fin, todos los elementos que juegan pues, un papel preponderante dentro de estas enseñanzas, de estas actividades pues, correspondientes a estas enseñanzas. Entonces, hablamos que estas metaconsideraciones no son normas de estricto cumplimiento, no es nada que viene a imponerse, de obligatoriedad. Por eso se llaman consideraciones que vienen de considerar, que vamos a ver, que nos habla Rubén Cedeño sobre el considerar. Pensar, reflexionar, analizar, meditar, dedicándole atención a algo con toda la atención. Así que estos son asuntos para pensarlos, reflexionarlos, meditarlos y actuar conforme a la lógica y el sentido común y a lo que realmente pues, aceptemos dentro de estas consideraciones, que vienen a ser como unos lineamientos, ¿verdad? Que todas pues, estas consideraciones han surgido debido a que al transcurrir del tiempo, luego que en los años 1970, luego Rubén Cedeño, luego que desencarna Connie Méndez, Rubén Cedeño asume pues, o le da la continuación a esta facilitación, comunicación de estas enseñanzas. Y han surgido pues, a lo largo del tiempo ciertos inconvenientes, situaciones, en los cuales pues, se han tomado acciones para orientar y corregir. Y así como a través del tiempo se han ido sucediendo pues, y atesorando mayor cantidad pues, de contenidos, de consideraciones a lo largo del transcurso del tiempo, como hablamos en referencia a tocar esas diferentes situaciones que se han sucedido en el transcurso del tiempo para que nosotros, pues todos ustedes que se están, por decir, uniendo a estas actividades, sepan pues, cómo conducirse ya en esas diferentes situaciones, pues que si ya se han vivido, ya han sucedido, entonces que es lo mejor ya tener ese aval, ese plus, en el cual ya tener conocimiento y la forma en cómo actuar ante las diferentes situaciones que se presentan en los grupos, al facilitar las actividades, ¿ok? Muy importante considerar todos estos asuntos, ¿ok? Entonces todos estos lineamientos o procedimientos que se han ido atesorando con el transcurso del tiempo y gracias pues a
influencereño que nos ha traído para tenerlas aquí a la mano cada vez con un mayor contenido. ¿Ok? Lo que nos toca abordar hoy referente a estas metaconsideraciones es un punto referente a las diferentes modalidades en que se da la enseñanza, en la cual hay una que es determinante. Y es lo referente a lo que vamos a ver aquí. Presencialidad versus en línea. Aquí se nos habla entonces que en las metaactividades presenciales es de la única forma que se percibe la radiación del maestro cuando viene. Hay actividades presenciales en los cuales, en momentos en los que puede manifestarse la radiación de un maestro. Y es aquí entonces donde es vital la presencialidad. Y es la que verdaderamente despierta el Cristo interno. Se opta a las iniciaciones mayores, se hacen méritos para ser metafacilitador acreditado, pertenecer al acolitado, el sacerdocio y otra infinidad de bendiciones que en línea todo esto no se percibe y se pierde de tal. Se pierde ya por completo. Así tenemos que entonces todos estos asuntos, además la modalidad en línea, a través de las diferentes redes sociales como estamos actualmente, han servido pues de cierto punto para atender situaciones como las vistas en la pandemia, en las cuales se dificultaba la presencialidad por lógica, ¿ok? Y esta parte en línea tiene diferentes incluso modalidades en las cuales se manifiestan, pero como hablamos, la que tiene preponderancia es la presencialidad. Por ejemplo, tenemos en cuanto a estas actividades en línea, ¿verdad? Es como se denominan en inglés e-learning, ¿ok? Que está el e-learning, que es el aprendizaje a través del móvil, ¿verdad? Es cuando usted, por ejemplo, puede estar ahorita en su casa, en su trabajo, en la calle o en su auto, a través de su móvil, su celular, pueden ver, pues, conectarse con la actividad y se centra en la movilidad del alumno y la interacción con las tecnologías portátiles, ¿verdad? Tablets, celulares y demás medios. El e-learning es el aprendizaje ubicuo, que se basa en las premisas de cualquier persona, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y el peer learning, que es el aprendizaje combinado, ¿verdad? En el que se utiliza pues, la metodología de enseñanza, que tiene parte presencial y parte online. Que en el caso de cómo se conducen las actividades actualmente se da en las dos modalidades, como el objeto de que aquellos, por lo menos que estén en lugares distantes, tengan la oportunidad, pues, de por lo menos obtener la información. A diferencia, pues, que como hablamos de la presencial, ¿verdad? Como vemos en esa imagen, es allí donde realmente puede manifestarse la radiación, sea de un maestro de sabiduría que de repente se haga presente. Es donde hay una verdadera interacción, ¿verdad? Por más que a través de este medio electrónico, en línea, va a haber cierta retroalimentación o interactividad a través del mensaje, a través del chat. No es lógico. También está el tener méritos para ser un facilitante acreditado requiere que se realicen las actividades con la manera presencial, ¿verdad? Ese contacto directo, personal, con los facilitantes, con los facilitados, con los metaestudiantes o metaparticipantes, ¿ok?
esa interrelación de preguntas, respuestas, allí donde está el sabor, por decirlo de una manera, ¿verdad? En esa interacción en físico. Además es allí donde se pueden tener méritos, ¿verdad? A través de la participación dentro de las actividades de cada participante. Puede ir reuniendo méritos para ser un acolitado, un sacerdote, ¿verdad? Que están dentro de los diferentes roles, por decirlo de una manera, que hay dentro de esta enseñanza interna. Entonces, esto solo se logra con la presencialidad. Como hablamos, la online también pues, tiene su utilidad. El objeto cuando se está a distancia. No sucede pues, con Rubén Seño, que está regularmente en otros países ajenos a donde estamos, y por lo menos tenemos la oportunidad de obtener la información a través pues, de las redes sociales y estos dispositivos. Que a pesar de que no se tenga la radiación, pero por lo menos se tiene la información. Que luego, pues cuando se hace presente, ya sea en el país donde uno esté, uno aprovecha de ir a la presencialidad y participar pues, de una manera activa en las diferentes actividades. Lo importante es no perderse, seguir el hilo a veces de ciertas actividades que son consecutivas cuando se ha trabajado algún libro en particular o algún tema, un trabajo de enseñanza de algún maestro en particular, que a veces se hacen en diferentes actividades y por lo menos si no se puede ir presencialmente, no perderse, pero con la diferencia que ya hemos conversado. Es decir, que la que tiene prioridad dentro de todo es la presencialidad y es allí hacia donde debemos seguir avanzando para concretar pues, esa parte de realizar estas actividades presenciales en base a esta importancia. Dentro de la ciencia interna hay 5 elementos esenciales para que puedan darse. O sea, sin ellas no hay nada. Principalmente el estudiante, ustedes, los participantes. Sin ustedes no hay razón de ser, de realizar alguna actividad. O sea, que un facilitante solo en un salón no tiene sentido. Está el facilitador, que es el que comunica la enseñanza, ¿verdad? El que se documenta y que a través de sus vivencias, lo que haya comprobado en vida, en hechos de la enseñanza, tiene la oportunidad de comunicarla, facilitársela a los demás, a los estudiantes. ¿Okay? Entonces ese es el facilitador, segundo elemento. Luego está el grupo, ya que el grupo, cuando hablamos grupo, ya el grupo formal, pues de los estudiantes o participantes continuos que siempre están allí con sus facilitantes. Porque están los grupos generales, ¿verdad? Que son en actividades presenciales, en puertas abiertas. Muchas personas vienen, van, de repente van uno que otra una vez, no son consecutivos. Pero está esa parte de aquellos que se interesan por estos asuntos y van continuamente y siguen pues incluso a través de alguna cátedra, algún ciclo de enseñanza, lo siguen con un facilitador en específico en el que hay una interrelación, hay una transmisión pues, de conocimientos y aprendizajes ya consecutivos pues, y con mayor contacto. ¿Okay? Entonces la diferencia, ese es el grupo. Está la enseñanza o el Dharma, que tampoco, pues, sin la enseñanza que se comunica, no hay nada. O sea, porque un facilitador con un grupo, hablar
cosas triviales que no tienen ningún sentido, no vale la pena. Eso está la enseñanza, que es en el entorno hacia donde giran esos los demás elementos. Luego está la pedagogía. La pedagogía es muy importante, ya que en base a las herramientas, técnicas de pedagogía y de didáctica que se utilice en cada actividad por parte del facilitante en interrelación con los estudiantes, es que puede, si se usan pues unas herramientas idóneas, es que puede haber un verdadero proceso de aprendizaje, ¿verdad? Muy bien puede haber una transmisión simplemente de conocimiento y llevarse una información, pero es algo muy diferente al aprendizaje, aprender. Cuando haces de ti esa enseñanza y ese aprendizaje viene más que todo con las vivencias, que con el tiempo se van convirtiendo en experiencia. Se tiene la sabiduría de todas esas vivencias obtenidas en la aplicación de todas estas enseñanzas tan maravillosas, tan importantes que tenemos, que son por una parte para resolver los asuntos del día a día, como para que es lo principal para la parte interna, el desenvolvimiento de tu ser, que es el mayor propósito de vida de toda corriente de vida. Para lo que hablamos de lo primero, que es utilizar herramientas a través de los decretos, actuar de acuerdo a los principios universales, son asuntos que en primera mano pues te conducen a resolver situaciones para ir armonizando tu vida y que a su vez te van a ayudar a ir dando los pasos para el desenvolvimiento de tu ser interior, que ya es toda esa parte interna, ¿verdad? Cuando empieza todo ese proceso de concentración, de meditación, de reflexión interna, de puesta en práctica de todos estos preceptos, esa gran cantidad de preceptos de acuerdo a las diferentes iniciaciones que debemos pues, desarrollar todos como seres humanos en este proceso de evolución. ¿Ok? Entonces, toda esta pedagogía es muy importante, utilizar las herramientas más idóneas, en el cual actualmente se utilizan dentro de esta enseñanza las que tienen el carácter abierto, o sea, las enseñanzas modernas. Las técnicas de pedagogía y de aprendizaje moderno son las que se están implementando a través de estas actividades. Y es por eso tan importante lo que, volviendo al tema anterior, lo que es el asunto de la presencialidad. Es que es donde realmente se pueden pues, llevar a implementar estas técnicas pedagógicas de carácter abierto, que son las técnicas modernas. Pues el aprendizaje que va pues, dejando atrás toda esa aula tradicional en el cual simplemente se centra, ya que todavía, pues, a pesar de que son de carácter antiguo el aula tradicional, pero lamentablemente se sigue implementando, que simplemente se busca es tener conocimientos, memorización de conceptos y nada más allá. Eso lo podemos ver incluso en los estudios ya universitarios. A veces puede suceder, estás en la universidad, estudias 5 años, sales con una licenciatura y cuando vas al campo, al área de trabajo, no hayas que hacer. Porque si se centró toda esa instrucción en base al aula tradicional, porque tienes un conjunto de conceptos allí que no sabes ni siquiera cómo aplicarlo. El aula abierta te induce a la reflexión, a la puesta en práctica en el día a día, pues en cada actividad, llevar a la práctica poniéndote pues, en situaciones que te permiten la practicidad dentro del aula. Entonces así son las personas que ya vienen más preparadas, que no solo tienen conocimiento, sino se desarrollan lo que se llaman competencias. ¿Ok? Es muy importante el uso de la pedagogía
moderna para comunicar estas enseñanzas. O sea, si son importantes en las demás áreas del saber humano, también lo es dentro de estos asuntos internos que sin otra forma se requiere es de la puesta en práctica, no hay otra. O teniendo el conocimiento no se va a evolucionar. Entonces es muy importante entonces tener pues, esa actitud participativa dentro de las actividades presenciales y participar dentro de todas estas herramientas pedagógicas que se implementan, dentro de las cuales están muchas pues, relacionadas con los otros elementos, el facilitante, los estudiantes o participantes, todos tienen un rol muy importante en el cual tienen que tener un cambio, pues, y una parte activa en cuanto a su actitud y su participación. Por ejemplo, están aquí la actitud del facilitante, ¿verdad? En el cual está el primero es tener entusiasmo contagioso, es el primer rayo. ¿Ya? Eso es lo que hay que procurar tener uno como facilitante. O tú que te quieres formar como facilitante, en un momento, ten esa actitud, ese entusiasmo, de inspirar a estimular a la participación, a ser proactivo, a llevar a la práctica la enseñanza, es muy importante. Otra actitud es tener sabiduría y sagacidad, que es el rayo, el segundo rayo. ¿Ya? Tener esa sabiduría para saber cómo transmitir la enseñanza, sagacidad para implementar toda esa pedagogía, la inclusión y participación, que es el tercer rayo. Inducir a la participación, a la inclusión de todos los participantes dentro de cada actividad o dentro del grupo. Eso tiene que tenerlo un metafacilitante. Pureza de intenciones del cuarto rayo. Importante que todo aquel que desee ser parte, formarse como facilitador, facilitar esta enseñanza, debe tener una pureza de intenciones. No venir con el propósito de querer figurar, de decir, no, mira, de creerse muy espiritual o dar aire de espiritualidad, todo algo muy serio. O sea, que tiene que tener pues, esa chispa, esa alegría, ese entusiasmo que hay que transmitir, que hay que tener. Es muy serio pues, estos asuntos y que deben enfocarse más que todo es en procurar, ¿verdad?, motivar, que se lleve a la práctica todos estos preceptos, estas instrucciones que dan pues los maestros de sabiduría para llevarlo a la práctica con el propósito de que los demás también vayan en procura del desenvolvimiento de su ser interno. Eso es lo importante. Esa es la importancia que debe tener para todo metafacilitante. El propósito. Para figurar, para ser famoso. Si van por allí, eso es fracaso seguro. ¿Ok? Se pedía tener la pureza de intenciones. Tener alegría y veracidad. O sea, ser alegres dentro de las actividades y tener veracidad en lo que se habla. O sea, no hablar, por eso es que ahí se hace el énfasis de comunicar lo que se haya vivenciado, ya que cuando se vivencia hay veracidad porque se ha comprobado. O sea, no es comunicar por comunicar una simple información, no algo que ya se ha vivido. Tener suministro ilimitado de toda cosa buena, del sexto rayo, muy importante, ¿verdad?, para poder conducirse, poder ir a diferentes lugares o localidades a llevar la instrucción, se necesita el suministro ilimitado. Tener libertad de expresión, que es del séptimo rayo.
es libre, tiene libertad de moverse, libertad de expresarse, para poder pues, llevar esta instrucción a todos los lugares y a todas las personas de manera inclusiva, sin rechazar a nadie, ¿ok? Muy importante todo esto. Sobre estas metaactividades. Todas las metaactividades son excesamente sagradas. ¿Sí? Todos estos asuntos que se tratan, se habla más que todo de los asuntos internos, que es más sagrado que tu ser interno, que la presencia yo soy. Donde el metafacilitante, como sacerdocio, y el metagrupo, como feligresía, siempre exclusiva y estrictamente se reunirán solo para comunicar la venerable enseñanza. Jamás para presentar informes ni discutir nada, y menos para hablar mal de alguien, porque en ese instante el cielo se les vendrá abajo. La planificación de eventos y comisiones se pueden hacer luego de una metaactividad. No conviene que alguien que no sea el metafacilitante reúna el metagrupo, ya que tendrá las puertas del paraíso cerradas. Todo esto es muy referente a cuando están ya los grupos conformados. Estas actividades son sagradas y en el cual solo no se reúnen para comunicar la enseñanza, no para hablar de otros asuntos, ni asuntos personales, nada de esto. Ese no es el propósito de las actividades que se realizan en conjunto entre metafacilitante y el metaparticipante, para reunirse para hablar mal de nadie, ni para crear chismes, ni nada de esto. Muy bien, pues las actividades, las reuniones deben ser de una manera muy amena, muy cordial, muy alegre, pero se deben hacer para tratar asuntos de la enseñanza nada más. Como se habla allí, pues, el objeto de vamos a planificar tal actividad o una actividad especial, o vamos a reunirnos porque vamos a buscar pues, un salón para hacer una actividad en específico en determinado lugar. Muy bien, se reúnen y que siempre el que debe convocar a la reunión tiene que ser el metafacilitante, no ninguna persona externa al grupo, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, son estos asuntos, dice que son asuntos que son de orientación, de cómo conducirse dentro de estas enseñanzas y de aclarar el propósito de tanto de las actividades, que son asuntos sagrados para tratar asuntos netamente de la enseñanza, no asuntos triviales, a pesar pues que hay situaciones a veces que algún estudiante, algún participante necesita pues, alguna orientación específica y puede de repente acercarse al facilitador o comunicarse con él, pero solo estrictamente para asuntos que tengan que ver con la enseñanza, con su aplicación pues, en determinada situación que esté pasando. ¿Ok? Porque el propósito de todo esto es dar las herramientas para que cada quien pues, lo lleve a la práctica y solvente y también pues, vaya en los pasos al desenvolvimiento de su ser interior. ¿Ok? Otro punto importante. Al observar la metaactividad. Si la metaactividad es sin entusiasmo, sin alegría, sin participación, sin práctica de lo que se dice, desanimada, aburrida, monótona, fastidiosa, y eres metafacilitador, cambia la actitud de inmediato. Si eres meta estudiante, vete de allí y desconéctate. Antes de que te contamines del descorazonamiento, porque ese no es el espíritu de la metafísica. La enseñanza debe estar con entusiasmo, ¿verdad? Las actividades deben ser activas, no haya proactividad del participante y del metafacilitante, haya esa interacción, pues, tan sabrosa, por decirlo de una manera. Y, bueno, como lo dice allí, si es una actividad que te parece aburrida, alguien que de repente se siente simplemente leer un escrito y ya, o sea, sin sabor,
sin esa sustancia sabrosa del entusiasmo, mejor dicho, se puede de quedar contagiado con esa actitud nada positiva. ¿Ok? Ahora, este punto, si ya es con los participantes, los estudiantes, y hablamos del metafacilitante, la actitud que debe tener, ¿verdad? De acuerdo a cada uno de los rayos, de las cualidades de la totalidad de la vida. Se debe ver positivismo al asistir. El primer objetivo de metafísica es positivismo. Es que sean positivos. Y celebra, se ocupa y atiende esmeradamente al que viene, asiste. Y puede llegar a las metaactividades. Más aún al que vence los obstáculos. O sea, todo que vence los obstáculos para ir a tu actividad se le da atención, se ocupa uno de ellos, uno debe darle con esmero comunicarle la enseñanza. ¿Ok? Ahora la metafísica o el facilitante pues no se ocupa, no lamenta, no opina y hace silencio del que no viene, no asiste, no puede llegar. La metafísica no invita, no regaña al que falta, ni le dice a nadie que venga. Respeta el silencio, en silencio el libre albedrío. Es decir, aquí dentro de esta actividad se respeta el libre albedrío. Y que la verdadera intención es que venga a participar de las actividades, la haga por motu propio, porque le gusta, porque se siente motivado, inspirado, X. ¿Entiendes? Estas actividades no se puede venir por obligación, o peor aún, como ha habido personas que a veces se conectan o van a alguna actividad y no están acorde con lo que se plantea y comienzan como a discutir o a refutar situaciones o refutar ciertos preceptos o lo que se puede esté comunicando. Eso no tiene ningún sentido. Si alguien no tiene afinidad, no se siente identificado con la enseñanza o con la que se está comunicando, simplemente no participe, no vaya, no lo vea, vaya, busque pues, otro asunto que ver en las redes sociales que le guste. No tiene ningún sentido crear alguna discusión o una perturbación. Y que el que venga debe venir con positivismo porque le gusta, nadie debe venir obligado, ¿verdad? O sea, si usted viene porque le entusiasma, le gusta. Aquí por eso no hay invitaciones. Aquí se notifican, mira, hay actividad tal día. Cada quien decide si quiere ir o no. Si le mueve ir, si se siente bien con el facilitador, con el que está transmitiendo la enseñanza. ¿Ok? Es por libre albedrío, no hay obligación de nadie. Si alguien falta, faltó. O sea, hay que venir con explicaciones, no, que no vino aquel día, por aquello. No pudo venir, no pudo venir. Se le presenta una situación, bueno, con favor de Dios que la resuelva. Pero hasta allí. O sea, uno va a inmiscuir el porque alguna persona ha venido, a quien tiene sus razones personales. La verdadera intención es que todo aquel estudiante, participante, vaya pues a sus actividades continuas si lo quiere asumir como parte pues, de su formación interna, participar de las actividades consecutivamente. ¿Ok? Uno procura ser así. Que a veces a uno le gusta, cuando viene el facilitador de uno va, participa y hace alguna función para ayudar pues, en todos los asuntos y para recibir la instrucción porque a uno le gusta. Se siente agradado, motivado, en fin, un conjunto de situaciones positivas que lo mueven a uno a participar. Así deben hacer todos. ¿Ok? Entonces debe haber una actitud positiva tanto del facilitante como del participante. Esa interrelación positiva, amena, es la que debe prevalecer en todo momento. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí quería comunicarles esta parte en que seguimos pues avanzando con estas metaconsideraciones tan importantes entonces para tener una verdadera base, un verdadero sustento en cuanto
a la participación dentro de esta enseñanza de una manera, con una guía pues, de acción bastante clara, ¿verdad? Lo hemos conversado todos, pues estas consideraciones tienen un asunto claro de lógica y de sentido común. Uno las pone a analizar, ¿ok? Entonces, bueno, continuaremos entonces siguiendo con estas metaconsideraciones, esto pues entonces de continuar en la implementación y conformación de nuestros grupos, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su atención, será hasta una próxima oportunidad.